Buenas, quien les habla es Ramón Valle, soy comunicador social, pero mi pasión es el culturismo o la musculación por más de 4 décadas. Y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuevo canal que lleva por nombre Maximal Concentrics, que traducido es concéntrica al máximo. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por darme la vida y poder llegar a todos ustedes y poder enseñarlo todo este cúmulo de conocimientos que Él me ha permitido durante todos estos años, no solo a través de la práctica, sino a través de los estudios. Asimismo, quiero darle las gracias a la plataforma YouTube por permitirme expresarme a través de esta prestigiosa plataforma. El propósito de Maximal Concentrics como canal es poder mostrarle un nuevo paradigma, una nueva metodología, pero también una nueva práctica para los entrenamientos con sobrecarga con pesos y la resistencia progresiva dirigida al desarrollo, al fortalecimiento, al acondicionamiento y a la rehabilitación. El paradigma al que me refiero se denomina la biomecánica estructuralista y se define como la mecánica de movimiento dirigida a contraer la musculatura para producir la hipertrofia, pero a través de la acción innata de cada músculo en su fase máxima concéntrica. Tanto el culturismo o la musculación o el fitness son actividades dirigidas al desarrollo muscular o la hipertrofia. Este tipo de resultados tan anhelados por los que practicamos estas actividades y por los que no practican este tipo de actividades, hoy en día, debido a los resultados que produce, ya no solo desde el punto de vista formal o estructural, tendientes a lo que es la apariencia o la estética, sino también por los resultados que nos produce en la salud o los beneficios que nos da la salud. Es decir, los cambios metabólicos en los diferentes sistemas de nuestro organismo. De hecho, se demostró que el músculo actúa como un órgano endocrino, actuando sobre otros órganos y sobre otros sistemas, produciéndonos entonces una mejor calidad de vida, una mayor salud, no tanto física, sino también psicológica. Por esto es muy importante, entonces, que conozcamos qué es la hipertrofia muscular o qué es el desarrollo muscular. Esta se define como el aumento de las fibras musculares en su sección transversal. Asimismo, también es importante que se conozca cuáles son sus principales causas. Según la ciencia, existen 3 causas, que son la patológica, la que es a través del consumo de esteroides anabolizantes y la que es la fisiológica. De plano, desde este momento, descartamos lo que es las causas patológicas y la que es a través del consumo de esteroides anabolizantes y nos vamos a enfocar exclusivamente a la que se produce a través de la fisiológica, que es la que incluye lo que es todo el entrenamiento o los ejercicios, los planes de entrenamiento, pero a través exclusivamente por este tipo de mecanismo, la parte fisiológica. Ya entrando entonces a la parte fisiológica solamente como la causa principal del desarrollo muscular, quiero entonces decirles que existen 2 paradigmas. El que les mostré al principio, que les decía que es la biomecánica estructuralista, ¿verdad? Donde el principal protagonista es el músculo y en donde la mecánica de movimiento está dirigida no a involucrar un cuerpo, sino a involucrar el proceso muscular, que es su contracción, evitando en la medida de lo posible la tensión corporal o el mecanismo de tensión, porque la idea es contraer al músculo a través de la acción innata de cada músculo y en su fase primaria, que es la máxima concéntrica. Y el otro paradigma, que es la tensión mecánica o la biomecánica de tensión, como yo la denomino. La tensión mecánica es el mecanismo que se usa actualmente como paradigma no solo para llevar a cabo los entrenamientos, los ejercicios, los planes de entrenamiento, lo que es la técnica, sino que incluso es la que se usa para
los diseños o la creación de los equipos, las máquinas, las herramientas que hoy ustedes pueden ver o siempre se han visto en los diferentes gimnasios. Estas máquinas que se diseñan a través de este modelo de hipertrofia muscular, como es la tensión mecánica, su forma es tratar de que el cuerpo logre alzar la mayor cantidad de peso posible, porque este mecanismo asegura que en la medida que se levante mayor peso, mayores cargas, el músculo va a generar mayor tensión, y al generar mayor tensión, según nos dicen que va a producir los mejores resultados para la hipertrofia muscular. De todas formas, esto lo vamos a seguir ampliando más adelante, pero quiero adelantarle esto porque es importante dejarse muy claro que cuando estas máquinas o estas herramientas que están diseñadas basadas en esta mecánica, es para, como les decía, el cuerpo poder alzar mayor cantidad de peso. Entonces, lo que alzamos, las cargas que hacemos, no la hacen, es decir, no es una sobrecarga muscular lo que estamos haciendo, que es lo que se nos hace creer. Estas máquinas jamás podrán lograr llevar a cabo una contracción real del músculo, porque ellas no están diseñadas para contraer el músculo, sino para tensarlo. Y esta tensión la van a lograr a través de la mayor carga posible. Entonces, estas máquinas están diseñadas para que el participante pueda alzar la mayor cantidad de peso, en donde es el cuerpo el que va a recibir toda la carga, generando a futuro los daños que podemos ver constantemente. En cambio, que el paradigma que yo les ofrezco a través de la biomecánica estructuralista y su mecanismo fisiológico, como es la contracción mecánica, igualmente se pueden desarrollar o fabricar los equipos, diseñar los equipos, pero ya no tendientes a alzar cargas, sino tendientes a lograr que el cuerpo no se involucre tanto, sino que permita que sea el músculo que realice su acción innata para conseguir la contracción máxima, que es el proceso real que puede lograr la congestión, el fallo muscular, que es conocido también como el estrés metabólico y el daño muscular, reclutamiento de fibras motoras. Pero no a través de una mecánica corporal, ni a través de unas máquinas que nos hagan pensar que por el hecho de que nos estamos reventando, alzando la mayor cantidad de peso, podamos pensar que es que el músculo es el que lo está llevando a cabo. Y esta es una irrealidad. Y es importante entonces de allí que se sepan todo este tipo de cosas para que las personas dejen de estar dañando su cuerpo, maltratando su cuerpo. Como pueden ver, son dos paradigmas diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque uno lo maneja la mecánica corporal, una mecánica que es derivada del pasado, de nuestros orígenes, exclusiva para sobrevivir, donde nada tiene que ver el acondicionamiento y el fortalecimiento del músculo. En cambio, que la biomecánica estructuralista, con el mecanismo fisiológico, contracción mecánica, es exclusiva para el desarrollo y el fortalecimiento del músculo. Tensión y contracción son dos términos que hoy en día se manejan como sinónimos y se nos hace creer que los dos son iguales y que la contracción es un valor que es igual al valor de tensión y tensión es un valor igual a la contracción. Sin embargo, no es lo mismo, no solo desde el punto de vista etimológico, sino que también fisiológico. Y uno de mis objetivos acá es tratar de dar a conocer estas diferencias para que se pueda asumir ambas terminologías desde su contexto propio, original.
Vamos a iniciar dando a conocer la tensión mecánica. Etimológicamente, la palabra tensión específicamente. ¿Qué nos dice sobre la palabra tensión? Es un estado de un cuerpo elástico cuando dos o más fuerzas actúan sobre él. Viene del latín tensio, entre paréntesis, acción y efecto de estar estirado. Luego dice, la raíz del participio tensus, entre paréntesis, estirado. Y luego nos dice del verbo tendero, entre paréntesis, estirar. Por su parte, la palabra contracción también es de origen latín y significa contractio, movimiento en el que se encoge o se estrecha una parte del cuerpo o un músculo, reduciendo su tamaño. Entonces no se parecen en absolutamente nada, son totalmente opuestos. Ahora, ¿por qué razón decidieron tomarlos como sinónimos? ¿Por qué se ha sustituido la palabra contracción por la palabra tensión como valor muscular? ¿Qué razones llevaron a que hoy en los diferentes artículos que podemos leer o en las diferentes foros o explicaciones que recibimos, se nos hace entender que tanto tensión es contracción, que cuando un músculo se está estirando, también se está contrayendo? Esta forma de hacernos ver este fenómeno dentro de la fibra muscular o de la musculatura, de su esfuerzo o su metabolismo, trae a confusión, porque no tiene sentido que un músculo cuando se esté estirando a la vez se esté contrayendo, o cuando un músculo se esté contrayendo a la vez se esté estirando. Y no solo eso, sino que esté obteniendo o dándole un valor como tensión a ambos movimientos. Es como decir que una persona que esté engordando y a la vez se está poniendo flaco, o alguien que esté adelgazando y a la vez se está poniendo gordo. Debemos entonces conocer el origen del por qué todo este tipo de confusión que ha llevado a que las personas no solo manejen esta terminología confusa, sino que también no tengan otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde es el origen de la tensión mecánica? ¿Por qué se sustituyó esta terminología de valores? Y otra pregunta importante que hay que hacerse es por qué se ha sustituido la fase concéntrica máxima como valor real para lograr la hipertrofia y para producir los eventos neurofísico-químicos como son el estrés metabólico y el daño muscular, asimismo como también el reclutamiento de fibras motoras. Todo este tipo de preguntas es bueno que hagamos, ya que vamos a tener entonces un conocimiento mucho más amplio. La contracción que el músculo realiza es a través del deslizamiento de los miofilamentos en el sarcómero, conocidos como las proteínas miosina y actina, pero ellos lo realizan es a través de un deslizamiento, de una unión, no de un estiramiento. Cuando hablamos de estiramiento, que es la fase excéntrica, es la que ellos se refieren, que en ese instante se produce mayor tensión que cuando realizamos la fase concéntrica, que es no se produce tensión, y menos cuando esta contracción concéntrica está en una fase máxima. Entonces, lo que se hizo fue sustituir la fase concéntrica máxima por la fase excéntrica. La fase excéntrica, que es la que hoy se le da el valor mayor o es la que es tomado en cuenta a la hora de realizar los ejercicios, porque a través de ella se consigue la mayor tensión muscular y no solo eso, sino que permite que el cuerpo pueda alzar mayor peso, creando entonces, se cree el mayor estrés metabólico y mayor daño muscular. Ahora bien,
la pregunta es, ¿este esfuerzo lo realiza realmente la fibra muscular? ¿O es el cuerpo el que se encarga de recibir toda la atención del esfuerzo que realizamos al momento de levantar el peso? Toda esta serie de preguntas es lo que vamos a tratar de aclarar, pero a través desde otros ángulos o de otras dimensiones, no solo la que se nos presenta, la natural o la biológica, sino que vamos a abordarlo a través desde otras perspectivas, como por ejemplo la holística o la total, donde podamos darles a conocer, por ejemplo, la epistemología y también la histórica, para lograr entonces una integralidad y una generalización del tema y no solo tenerlo desde un solo enfoque. Entonces, quiero comenzar dándoles a conocer el origen de la tensión mecánica como mecanismo fisiológico o paradigma dominante actual a través de las diferentes perspectivas. Quiero comenzar con la que predomina hoy o con la que se ha estudiado este paradigma durante todos los años, que es la perspectiva fisiológica. Yo tuve la oportunidad de hacer una pequeña síntesis que recojo acá y que se las voy a leer a continuación. Sobre la perspectiva biológica o fisiológica, es importante comenzar recordando que hasta hace unas 7 décadas la práctica y los resultados del culturismo o la musculación, es decir, la hipertrofia, no eran bien vistos ni aceptados por la ciencia del deporte, no como ayuda o auxiliar para la mayoría de los deportes. Entre las razones afirmaban que el atleta se volvía rígido, perdía elasticidad, se hacía más lento, entre otras razones. Posteriormente, nuevos estudios desmintieron los anteriores, admitiendo que el producto del entrenamiento con sobrecarga con pesos y aumento progresivo permitían al atleta no solo mejorar su rendimiento y sus marcas, sino que también proporcionaba un gran número de beneficios para la salud en general. Por supuesto, esto conllevó a la ciencia a tomar más en serio esta actividad, lo que a su vez la hace un poco más aceptada por la misma sociedad, y así crece, por supuesto, el interés de la ciencia por profundizar este tipo de actividades. Sin embargo, una vez más la ciencia subestima la complejidad y la integralidad del tema y se enfoca en estudiarla de forma simple. Por ejemplo, a continuación les voy a mostrar un estudio que es lo que generalmente como muestra de los que hasta hoy se llevan, solo que este me pareció bastante claro, donde se dejó entrever las razones por las que se sustituyó la fase concéntrica máxima por la excéntrica y también los diferentes valores. Este estudio es tomado o fue llevado a cabo por Edward Fox en su libro Fisiología del Deporte, y quiero entonces comenzar mostrándole la lámina. Nos aparecen 3 brazos en diferentes flexiones, el primero a 30 grados, el segundo a 120 y el tercero a 180. El primero nos dice que está en menor tensión, produce menos tensión. El segundo está en un ángulo de 120 grados y nos dice que hay mayor tensión. El tercer ángulo del brazo está totalmente extendido, es su fase de inicio. Ahora nos enfocamos en estos dos. El primer brazo, que está en su máxima flexión concéntrica, podríamos decir que dice se genera menor tensión, y según Edward Fox, en este punto el brazo ejerce menos fuerza. Al ejercer menos fuerza, por supuesto, va a alzar menor cantidad de peso, y al alzar menor cantidad de peso genera menor tensión, y menor tensión es menor daño muscular o también menor estrés metabólico y menor reclutamiento de fibras motoras. Entonces, según Edward Fox, cuando se realiza un ejercicio, se debe evitar los extremos del recorrido cuando se hacen ejercicios en su fase concéntrica y excéntrica. Ni se debe subir completo, ni se debe bajar completo, porque esto
haría que se pierde la tensión. En cambio, que al siguiente en 120 grados hay un ángulo o ahí se genera una tensión mayor. Y como es un paradigma donde la idea es generar mayor tensión, este es el que conviene. Este, al generar mayor tensión, nos va a permitir alzar mayor peso y todos los beneficios que según este paradigma nos dice que nos va a generar al alzar mayor peso. ¿eh? Olvidándose que, bueno, o aclarando si es el músculo que lo está alzando o es el cuerpo que también lo está alzando. El caso es que se prefirió este punto de 120 grados porque genera mayor tensión. Y por eso es que usted va a ver frecuentemente en todos los lugares que usted pueda ir a ver realizar los ejercicios, va a ver cómo todos los participantes realizan los ejercicios con impulso, tratando de subir no para contraer el músculo, sino para descenderlo lentamente, creyendo que es en la fase excéntrica donde se produce la tensión, porque repito, para ellos no existe la contracción, ya que según ellos piensan contracción es tensión, cosa que no es así. Bien, entonces, de esta manera, ellos concluyen que debido a que el ángulo máximo no produce la tensión necesaria, se descartó de todo programa de entrenamiento o de técnica al realizar los ejercicios, buscando la mayor flexión posible, en este caso del bíceps. Pero si fuese el tríceps que se estuviese ejercitándose, también se le prohíbe que se extienda completo, porque al extender, según ellos, va a perder tensión y entonces se prefiere hacer el famoso bombeo sin subir completo y sin bajar completo para lograr esa congestión a través de un bombeo, olvidándose que la contracción se produce es cuando realiza cada músculo su acción innata y propia. Bueno, continuamos. Ahora leamos el texto. Y Edward Fox comienza explicando la fase concéntrica, porque ahí es donde él va a hacer énfasis en aclarar las razones por las cuales no se produce la tensión necesaria que se quiere. Dice contracción concéntrica. En este tipo de contracción, el músculo se acorta a medida que se desarrolla una tensión. Se trata del tipo más familiar de contracción que se utiliza en todas las actividades que implican levantamientos. La tensión desarrollada durante una contracción concéntrica no es máxima en toda la gama del movimiento articular. Por ejemplo, tal como muestra la figura 6-6, la que pudimos observar, ¿verdad? La tensión desarrollada durante la flexión del codo cuando se levanta una carga constante varía según el ángulo de la articulación. Como se puede advertir en la figura, se obtiene la mayor tensión, es decir, fuerza del bíceps durante la flexión del codo con un ángulo de 115 a 120 grados. Era lo que yo les comentaba, que con 115 a 120 grados de flexión del codo es que donde se genera la mayor tensión, lo que según ello implica poder alzar mayor cantidad de peso y generar mayor tensión. Luego dice, en tanto que la tensión menor, que dice, se produce con un ángulo de alrededor de 30 grados. Y luego dice, como la tensión requerida del músculo para levantar un objeto debe superar el peso de este, el peso máximo que se puede levantar mediante toda la gama de flexiones del codo por el bíceps no será mayor que el peso levantado en el punto más débil. Que decía, cuando se flexiona al máximo, ahí es donde se debilita el cuerpo o el brazo para no poder alzar la carga. Lo cual, agrega, representa una desventaja neta con respecto a los programas de entrenamiento de fuerza que solo implican contracciones isotónicas, por ejemplo, barra con pesa. Dice, contracciones isotónicas es todo ejercicio cuando realizamos movimientos en los entrenamientos que impliquen ambas fases, tanto la contracción concéntrica como la excéntrica. Ambas se les denomina isotónica. Iso de igual, tónicas de tensión. Observen que no nos dicen igual contracción, sino igual tensión. Así que
En este trabajo de Edward Fox, ellos concluyen que se debe eliminar la fase concéntrica máxima y, por supuesto, darle prioridad a la fase excéntrica, ya que en este punto, cuando se baja, es donde se estira el músculo, y estiramiento, como lo pudimos leer, es sinónimo de tensión. Es decir, para el autor, para alzar mayor cantidad de peso, conseguir mayor y mejor estímulo en el interior de la fibra, se debe evitar la máxima contracción concéntrica, pues en este punto disminuye la tensión mecánica, disminuyendo la fuerza, lo que obligaría a bajar de peso, generando a su vez menor estrés metabólico, menor daño muscular y menor reclutamiento de fibras motoras, factores claves para el desarrollo muscular. ¿A qué conclusión llega? Que se decide para que la mayoría de los ejercicios, el rango de recorrido en las fases concéntricas y excéntricas, se deben hacer sin llegar a los extremos y preferir un recorrido intermedio y continuo, con énfasis preferible y muy despacio en la fase excéntrica, pues en esta, es decir, en la fase excéntrica, es en la que el músculo se está estirando y generando mayor tensión. Esta forma de aplicar la mecánica permitió que el cuerpo alzara mayor peso. Es muy cierto, pero ojo, el cuerpo no lo está haciendo solo el músculo. Esto, por supuesto, generó mayor tensión mecánica, y como de esta manera se logró alzar mayor peso, se prefirió la fase excéntrica en vez de la concéntrica. Y por supuesto, se sustituyó la contracción como valor de fuerza muscular por la tensión, que es la que se obtiene en la fase excéntrica, no en la concéntrica, sino en la excéntrica. Por esto, en todos los estudios o artículos referidos al tema, siempre encontrará el término tensión como sinónimo de fuerza muscular. Este tipo de conclusión a lo que llega Edward Fox o lo que han hecho hasta hoy los diferentes estudios sobre la tensión mecánica o lo que se produce dentro de la fibra muscular, ya se había hecho siempre desde que la persona comenzó a realizar los ejercicios con pesas para hipertrofiar y fortalecer su musculatura. Siempre ha hecho un movimiento o un esfuerzo que genere tensión, solo que no se habían obtenido resultados científicos como estos. Entonces, lo que se hizo fue apuntalar o apoyar de manera científica lo que ya por instinto o por comodidad se ha hecho siempre. Este tipo de estudios es analizado a través de un enfoque netamente biológico o naturalista, y es necesario para su mayor comprensión y entendimiento abordarlo desde otra perspectiva, desde otra epistemología, es decir, desde otra realidad, no solo una realidad materialista, sino también desde un enfoque holístico o global, donde podamos entonces analizarlo desde la perspectiva epistémica, pero también histórica. Ahora pasemos a la perspectiva epistémica. Y quiero comenzar diciendo que en el punto anterior decía que la ciencia del deporte o la ciencia subestimó los beneficios del culturismo o de la musculación, es decir, subestimaba la hipertrofia porque pensaba que este desarrollo lo que hacía era causarles rigidez o falta de elasticidad, entre otras dificultades, pero que posteriormente ellos rectificaron, y en otros estudios lo que hicieron fue que descubrieron que era todo lo contrario. Esto lo hice también con el propósito de hacer entender de que la ciencia, a pesar de la mayoría de los aciertos que tiene en sus investigaciones y todas las cosas maravillosas que la ciencia ha logrado en las diferentes áreas de la vida, sin embargo, también se equivoca. Pero por fortuna es un paradigma que se autocorrige, es decir, ella afirma que no es infalible. Y quise resaltar eso porque
los resultados que la ciencia nos da como cierto sobre la tensión mecánica, tal vez entonces no lo sean. Y dije además que en sus estudios y análisis sobre el tema son abordados de forma simple, pero aclaro, no simplista, mucho menos que los subestimen ni nada por el estilo. Me refiero a que son estudiados desde el enfoque reduccionista y mecanicista, en los que el cuerpo humano es analizado como objeto, o sea, sus componentes son vistos como si de piezas de una máquina se trataran y a las que a través de medidas físicas y reacciones químicas se intenta darles explicación. Esta visión no acepta para sus estudios que el hombre es más complejo, ignorando sus otras dimensiones, como por ejemplo, y cito lo que dice la holística, abro comillas, somos parte de un todo que es mayor que la suma de sus partes, cierro comillas. Por su parte la lingüística lo afirma así, abro comillas, una palabra sacada de contexto pierde sentido, cierro comillas. Y esto no es metafísica, también es ciencia. El cuerpo humano es más que una estructura neuromusculoesquelética locomotora, producto de una herencia genética a través de una selección natural, al azar, accidental y fortuita. Nuestra anatomía en gran medida le debe su evolución y formación al pensamiento autónomo y no solo a las fuerzas de la naturaleza, pensamiento que le dio y le continúa dando historia y creando cultura a la especie humana. Ahora pasemos a conocer el origen de la tensión mecánica, ya no desde la concepción naturalista en la que nos hace creer que la tensión mecánica es producto simple y llanamente debido al azar o a las circunstancias fortuitas de la naturaleza, sino que ahora vamos a conocer el origen de la tensión mecánica, pero a través de la propia decisión del ser, a través de su pensamiento racional o irracional, pensamiento que a él le pertenece. Pasemos entonces a su origen histórico. Cuando el hombre hace presencia en el planeta, su primera necesidad fue cómo sobrevivir. Para poder hacerlo tuvo dos opciones, matar o morir. Sí, puede parecer trágica, cruda, alarmista esta afirmación. Sin embargo, es un hecho real, innegable, que además ha sido determinante en la formación de nuestra especie. Así que para poder sobrevivir en ese medio tan difícil, le fue necesario formar un cuerpo con las adaptaciones necesarias a los retos. Entre estas adaptaciones formó una manera muy particular de moverse o biomecánica, una fisiología, un ritmo de inhalación y exhalación a través de un sistema cardiorrespiratorio o pulmonar y especialmente un sistema nervioso capaz de producir un estado de tensión en todo el cuerpo acompañado de cierta dosis de violencia y agresividad. Estos ingredientes para aquel entonces eran indispensables porque de lo contrario le hubiese sido imposible quitarle la vida a un ser de otra especie, mucho menos a los de su misma especie, lo que irremediablemente lo hubiera extinguido. Observen que el sistema nervioso, como mecanismo de adaptación, lo que nos proveó para que nos pudiésemos defender del medio, era necesario que nos alterara, que nos produjera que un estado no de contracción, porque la contracción es un valor muscular, no es un valor corporal. En cambio, que la tensión sí, porque la tensión iba a generalizar todo el cuerpo para defensa del cuerpo, no del músculo, sino del cuerpo. Y de allí que nace ese mecanismo, pero producto de una necesidad del hombre por sobrevivir. Es importante que se logre diferenciar entre el objetivo del cuerpo y el objetivo del músculo. Cuando llevamos a cabo una tensión mecánica, el músculo está en un objetivo corporal, donde él va a realizar tensión, pero él en ese momento no se está ejercitando, no está entrenando, no se está condicionando. Él está actuando como ayuda para proveer energía, movimiento, pero está en una fase de proveer, no de producir. De allí que en ese momento, si él se tensa, no es para fortalecer. Entonces, el valor de tensión en ese caso
no se da como un valor muscular en el contexto de los entrenamientos. Quizás se pueda dar para el contexto corporal, del día a día, de las actividades cotidianas, de trabajo, de cualquier reto, pero no como valor muscular. Y la tensión del mismo modo. La tensión es un valor muscular cuando se está en contexto corporal, pero la tensión como valor muscular no se produce, porque la tensión se genera es en una fase excéntrica. Ella no se produce en una fase concéntrica. Excéntrica es porque en ese momento él se está estirando. Podemos poner un ejemplo para entender la importancia de la contracción máxima concéntrica en comparación con la fase excéntrica, que es cuando durante un ejercicio, indiferentemente cuál sea el ejercicio que hagamos, todos los ejercicios poseen fase concéntrica y excéntrica, que es lo que también popularmente se conoce como fase positiva y fase negativa. Pero para poder entender la importancia de la contracción máxima concéntrica, que es realmente en donde el músculo produce los beneficios que nosotros queremos, y en esa fase concéntrica es donde realmente se espera que se produzcan los eventos físico-químicos que ya se saben, como son el estrés metabólico y el daño muscular. El ejemplo que yo les puedo mostrar es el de un motor de 4 tiempos de combustión interna, que son 4 tiempos, porque son 4 ciclos, ¿verdad? 4 tiempos. Claro, la comparación lo haríamos con el mismo proceso que realiza el músculo, entendiéndolo también como un motor, que es el que produce la energía para movernos el cuerpo. Asimismo, el motor es el que produce la fuerza para mover el vehículo. Ahora, tomando en consideración que no son 4 tiempos, sino 2 tiempos, y que el primer tiempo diríamos que son la contracción o la admisión. La admisión, la compresión y la explosión. Ese es el primer ciclo en lo que representa el motor como músculo o el músculo como motor. ¿Cuál sería el segundo tiempo? Sería la excéntrica. ¿Y qué representa la excéntrica? El escape, el desecho. Solamente un apoyo para lograr producir la contracción, que es donde realmente se produce la explosión. ¿Por qué se produce esa explosión? Y la fuerza en el interior de la cámara de combustión. Porque al momento de la admisión se inhala o se aspira las mezclas del combustible y el oxígeno o el aire, y se presiona ¿dónde? En la mitad del recorrido, a los 120 grados, a los 115 grados, como los dice Edward Fox en su ejemplo, en sus estudios. Ahí no se produce la explosión. La explosión y la fuerza en donde el estrés metabólico se produce realmente es en la máxima compresión, que es lo que podríamos decir que es la máxima contracción concéntrica. En ese momento de la máxima compresión, la chispa de la bujía, entonces nos produce la explosión. Y eso sería la fuerza, el desarrollo. Pero como ustedes pueden ver, y es allí donde se produce la contracción, no máxima concéntrica, no en la excéntrica. Este ejemplo es bastante claro sobre ese mismo proceso. Otro punto importante a tomar en cuenta para la fase concéntrica máxima, en vez
de la excéntrica, que es la que se toma como prioridad, es que la admisión, es decir, el oxígeno, es para la concéntrica, no para la excéntrica. Y ustedes en cualquier parte pueden leer que se inhala o se respira es para la fase excéntrica, no para la fase concéntrica. Porque una forma es respirar para realizar actividades naturales del cuerpo, de la mecánica natural, para llevar, como dijimos, todo ese tipo de actividades sinérgicas que realizamos al día a día. Y otra cosa es respirar en otro o en otra dimensión, en otro contexto, que es el desarrollo muscular. Es decir, se debe readaptar un sistema respiratorio para realizar la máxima contracción concéntrica. Se debe respirar para ese momento, no para la excéntrica. Y si ustedes pueden, hagan la búsqueda y ustedes van a encontrar que se respira no es para la concéntrica, sino se respira es para la excéntrica. Porque estos sistemas, tanto el sistema nervioso como la mecánica, por supuesto que hoy es una mecánica de tensión o la tensión mecánica, son adaptaciones para ese propósito, no para el desarrollo, no para el fortalecimiento, no para el acondicionamiento, no para la salud del músculo, solo para un objetivo de sobrevivencia. Entonces, se debe tener en cuenta que la fase excéntrica no es un valor de fuerza muscular y no debería, por supuesto, tomarse como método para desarrollar el músculo, porque lo que está es perjudicándolo. Es decir, lo que lo está es poniendo a laborar, a trabajar, manteniéndolo en una etapa de mecanismo que no produce acondicionamiento, ni produce realmente los beneficios que queremos a la larga. Porque las indicaciones del método de tensión mecánica, que su ciclo de vida activo es corto, ya que observen el tiempo de vida de entrenamiento de un practicante de este tipo de actividades apenas está entre los 15 y 35 años, que es donde su cuerpo le provee de su mecanismo de recuperación natural debido a su edad. Pero una vez que ya llega a los 35 o 40 años, hay sus excepciones, algunos sobrepasan, pero la regla es que la mayoría terminan lesionados. ¿Por qué? Porque el músculo, que era, ellos pensando que lo que están es entrenándolo, ejercitándolo, acondicionándolo, lo que lo están es poniendo a trabajar, dando una labor corporal. Y como cualquier otra actividad laboral, como por ejemplo, labor que yo he hecho, por ejemplo, la pico y pala, labor que yo he hecho, el ser caletero, ellos no desarrollan músculo. Ellos a la larga, ya al final, lo que terminan es con la cintura desgastada, lesionados. Y ese mismo patrón se cumple con las personas que practican este tipo de actividades a través de esa metodología. Porque lo que hicieron fue toda su vida someter el músculo a un trabajo, no a un acondicionamiento. Se nos dirá, pero mira, yo conozco a fulano de tal que ha entrenado y no le ha pasado nada. Sí, sí existen sus casos, como en todas partes, que se dan sus excepciones, pero la regla, lamentablemente, es esta. La mayoría va a terminar lesionado. Otros podrán decir, mira, pero yo he visto resultados, no solo en mí, sino también en otras personas. No hay discusión, también se acepta que existen resultados. El músculo, por supuesto, quizás no trabaje a un 100% para producir lo que queremos, pero a través de este método de la tensión mecánica también se logra algo. Solo que es muy parecido, y pongo otro ejemplo, como aquella persona que obtuvo un vehículo y que sin saber que tenía 5 velocidades, solamente toda su vida utilizó 2 velocidades. Y como lo llevaba y lo traía, él pensó que bueno, le funcionó, pero desconoció siempre las otras 3 velocidades que le iban a dar no solo
mayor beneficio y comodidad, sino que le iban a permitir que su vehículo tuviera una larga vida. Del mismo modo, se ha trabajado el músculo. Este desconocimiento, creyendo que nos está beneficiando, sí, porque a veces llegamos a cierta edad y todavía estamos en condiciones, pero ahora imagínese si usted conociera las otras 3 velocidades, es decir, otro tipo de mecanismo, otro tipo de metodología, otro tipo de práctica, en donde ya no sea una mecánica para trabajar, exclusiva o primitiva, para ese tipo de actividades, sino una mecánica exclusiva, una metodología y una práctica exclusiva para el músculo, para acondicionarlo, para rehabilitarlo, para fortalecerlo. Y por fortuna, ya existe, que es la mecánica que yo les estoy presentando, la biomecánica estructuralista, con su mecanismo fisiológico, la contracción mecánica. Y es la que en otro apartado ya me voy a dedicar a darle entonces toda la información completa de dónde nace, por supuesto, este mecanismo. Es mucho más reducido que la historia que les acabo de comentar, porque es necesario contextualizar todo esto. De lo contrario, para lograr romper un paradigma y ingresar a otro, no es nada sencillo. Cuando se está dentro de un paradigma y lo que se cambia simplemente son técnicas, modalidades, movimientos, es más fácil, porque se está dentro del mismo paradigma. Pero cuando ya hay que romper ciertas creencias, ciertas costumbres, ciertos patrones establecidos, se hace un poco más difícil. De allí que se debe estar claro sobre la manera en la que se debe ir adoptando las medidas necesarias para pasar a otro paradigma. En el otro apartado, en el otro video, entonces me voy a dedicar a explicarles sobre el mecanismo de la contracción mecánica, la biomecánica estructuralista, y a explicarles también la metodología y la práctica. Para mí ha sido un verdadero placer y un verdadero honor poderles haber llevado todo este tipo de información. Entonces, hasta una nueva oportunidad.